Apreciados hermanos sacerdotes, hermanos diáconos, seminaristas, pueblo de Dios congregado aquí, hermanas religiosas. Agradecido con Dios por permitirnos nuevamente este año poder reunirnos para celebrar con fe y devoción esta Santa Misa Crismal, la cual, a través de esta aclamación, queremos pedir a Dios el don de su gracia para continuar siendo en el mundo una iglesia de bautizados que hunda sus raíces en las fuentes de la gracia santificante del bautismo, de tal manera que sea la vida de Dios nuestra fortaleza, nuestra gloria y nuestra firme esperanza. La catedral es el centro de la vida litúrgica de la diócesis. Por lo tanto, es el lugar donde el obispo preside la liturgia en los días más solemnes. Una de esas liturgias es la que hoy celebramos con representación de todas las parroquias de la diócesis, la Misa Crismal, donde se consagra el Santo Crisma, se bendicen los demás óleos para los sacramentos. Y hoy se hace significativo la presencia de los sacerdotes, diáconos y consagrados y consagradas, puesto que en la confesión del Crisma son testigos y ayudantes del obispo, cuya sagrada función participan para la construcción del pueblo de Dios, su santificación y su conducción. Las palabras del profeta Isaías son un bálsamo de esperanza para los enfermos, una promesa de liberación para los esclavos y prisioneros, como también un llamado al consuelo de los pobres marginados, una voz que se convirtió en una luz que brilló en lo largo de la noche de la segunda deportación, cuando todo el pueblo humillado, suspiraba volver a la tierra de sus padres. Esa profecía se cumplió cuando cambiaron su ropa en luto por el óleo de la alegría, celebrando un gran jubileo al regresar del exilio a Jerusalén. 5 siglos después, San Lucas nos sitúa en una escena que transcurre en una modesta sinagoga de Nazaret, donde otra voz profética se eleva para hacer suyas las palabras de Isaías. Es Jesús, y como ocurre en un pueblo pequeño, todos lo conocían como el hijo del carpintero. En él se presentó como de costumbre en el templo. Era día sábado y fue invitado a leer y comentar las sagradas escrituras. La lectura del texto sagrado con la voz del Señor tomó un renovado realismo que captó la mirada y admiración de todos. Se presentó como portador de una nueva noticia. Inauguró el tiempo definitivo de la misericordia divina. Él fue el ungido por el Espíritu Santo como un profeta para anunciar la liberación a los pobres, el perdón de Dios para todos, como rey para dar la libertad a los cautivos y oprimidos, y como sacerdote
para proclamar un año de gracia del Señor. Acto seguido, Jesús agregó esas palabras desbordantes de esperanza, un breve y sorprendente comentario. Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos en la asamblea se complacen al escuchar este anuncio y le piden signos para creer. No obstante, el Señor sabía que ningún profeta es bien recibido en su tierra, citando los ejemplos de los profetas Elías y Eliseo, cuando estos favorecieron con milagros a paganos, demostró que la salvación estaba destinada a todos. De la admiración se pasó al rechazo de su persona y el clima se tornó adverso hasta el punto de intentar eliminarlo. El Santo Crisma que vamos a consagrar nos servirá para ungir a los nuevos bautizados, sellar a los confirmados. Con el óleo de los catecúmenos podemos disponer al bautismo para que tengamos la fuerza de renunciar al pecado y nos acerquemos a la fuente de la vida. Con el óleo de los enfermos podemos llevarles el alivio en su enfermedad, remedio en sus dolencias de alma y cuerpo, para soportar con fortaleza el mal y conseguir el perdón de los pecados. Mensajes a los sacerdotes en este día tan especial para ustedes, igualmente muy adaptado a los diáconos y a las hermanas religiosas. El sacerdocio de Cristo no puede ser comprendido como una dignidad, una promoción o un puesto de poder, ni siquiera un ámbito para estar por encima de los demás. Muchas veces hay sacerdotes que actúan así, con poder y autoridad, y olvidándose que han sido creados bajo el cimiento del laboratorio de los pies, lavar los pies a los demás, que indica servicio, entrega, desprendimiento. Ahí está nuestra gran justificación como sacerdote: lavar los pies, humillarse frente al otro, arrodillarse frente al otro. ¡Qué grandeza mirar el sacerdocio como un servicio, con distancia de poder, grandeza, prepotencia! Lo que le agrada a Jesucristo es que Él vino a ser servidor de los demás. Hoy, en el Jueves Santo, que fue capaz de arrodillarse para lavar los pies. El Papa Francisco nos dice en la exhortación apostólica, Evangelio de la Alegría: el amor a la gente es una fuerza espiritual que facilita el encuentro pleno con Dios, hasta el punto de quien no ama al hermano camina en las tinieblas, permanece en la muerte. Añade Benedicto XVI, gran hombre de Dios, que Dios lo tenga en gloria, ha dicho que cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios. Deus Caritas número 16, que el amor es en el fondo la única luz que ilumina constantemente en un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar, dice Benedicto XVI. El sacerdote es ante todo un hombre de esperanza,
un hombre con mirada esperanzadora, no con mirada llena de tristeza, con mirada de fracasado, con mirada escéptica, con mirada de alguien que se vuelve atrás y corre de la cruz. Esta es la mirada de los discípulos de Maús, a los que Jesús resucitó. Caminando con ellos, les abrió los ojos y les devolvió la mirada de esperanza. Es nuestra realidad llevar esperanza y fortaleza a miles de personas. Son muchas las dificultades que hoy encontramos en nuestro ministerio: indiferencia, desinterés ante el evangelio del que somos anunciadores, y a veces desprecio, turbulencias en la doctrina, en la disciplina de la iglesia, ataques por muchos frentes. No tengan miedo, queridos hermanos sacerdotes, no le tengan miedo. Cristo está con nosotros. Todavía no hemos llegado a la sangre. Ahí están nuestros hermanos nuestros que han confesado a Cristo con su martirio y han purificado a la iglesia. Cuando surgen martirios, persecuciones contra la iglesia, ahí es que la iglesia va madurando en la fe y va comprendiendo el gran misterio que Cristo ha muerto y ha resucitado. Muchos de nosotros debemos directamente nuestra vocación y nuestra perseverancia a testimonio de miles de sacerdotes. Puedo colocar ejemplo, podemos citar en América Latina Oscar Adolfo Romero, conocido como Monseñor Romero. Fue un sacerdote católico salvadoreño, cuarto obispo metropolitano del Salvador. Celebra en su prédica defensa en los derechos humanos y derechos fundamentales de la persona. En este, como tantos casos, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Tertuliano lo decía. Realmente ellos apreciamos que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. El Papa Francisco, en la homilía de su primera misa crismal, nos recordaba a los sacerdotes que la unción no era para perfumarnos, para llenarnos de perfume nosotros mismos, ni mucho menos para guardarlo en un frasco. Ya se podría tener rancio el aceite. Y tener rancio el aceite es vivir un sacerdocio sin ninguna motivación, desanimado, desorientado, y amargan muchos corazones que necesitan de Dios en este mundo. Por eso, la Iglesia, y de forma especial el ministerio ordenado, vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza salvadora y el anuncio gozoso del reino de Dios. Ustedes han notado que en este tiempo que estoy con ustedes, llevamos juntos, hemos sido bastante pacientes, y les digo que lo seguiremos siendo. Aquí nosotros no hemos sido nombrados verdugos, sino pastores. Pero eso implica la profundidad de llevar a la firmeza, mansos como palomas, astutos como serpientes. Es una imagen del Señor que podría muy bien traducirse en pacientes en el camino, pero firmes en la decisión. Y por eso supone nosotros poder dialogar las cosas y poder aclararnos unos a otros con sencillez, pero con firmeza. Cristo
es el modelo de la figura perfecta del sacerdocio del Nuevo Testamento. Nos configuramos con él cuando somos ordenados sacerdotes. Esta configuración implica renunciar a sí mismo, como nos dice Jesucristo: el que quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. ¡Qué grandeza y qué noble palabra del Maestro para seguirlo a Él! Cargar con su cruz y seguir a Jesucristo. ¿Cuántas cruces a veces nosotros negamos en nuestra vida sacerdotal? Corremos de las cruces y es necesario asumir la cruz, porque la cruz es transitoria y la resurrección es para siempre. No es fácil negarse a sí mismo, pero estoy seguro que el sacerdote que lo hace encuentra en Cristo su felicidad, su gozo y su alegría. Cristo no lo defraudará, no lo abandonará. Él va a permanecer con nosotros. Los sacerdotes samaritanos, todos recordamos bien la parábola del buen samaritano, a la que el Papa Benedicto llamaba el corazón que ve. Así decía el Papa Benedicto, el corazón que ve. Ante un hombre maltratado, malherido, caído en la cuneta del camino, pasa un sacerdote y un levita, y ambos lo ven, pero preocupados de sus cosas y pensando que les podía superar, detenerse y ayudarle, siguieron de largo. No se plantearon ni se preguntaron qué le puede pasar a esta persona si yo no lo atiendo, sino que pensaron en sí mismos, se dijeron: ¿qué me puede pasar a mí si me ocupo de él? Pensando un sentido ritual de aquel tiempo, en lugar de pensar en la dignidad del ser humano, que es primero que las leyes. Ellos no fueron quienes maltrataron a aquel hombre, pero tampoco le hicieron el bien que necesitaba. Su pecado fue la indiferencia. La indiferencia también se adapta a nuestra vida sacerdotal cuando tenemos realidad del mal, personas que necesitan de nosotros, personas que necesitan consuelo y esperanza, y somos indiferentes ante el clamor de los pobres, de los abandonados, de aquellos que, aunque tienen bienes, necesitan el consuelo y la esperanza de Dios. Es decir, mirar para otro lado cuando un hermano pasa necesidad. Sabemos también que pasó por allí un samaritano que, al verlo conmovido, se inclinó y lo cuidó. El Papa Francisco nos recuerda en Fratelli Tutti número 22 que mientras una parte de la humanidad vive en opulencia, otra parte ve su propia dignidad y desconocida, despreciando y pisoteando sus derechos fundamentales, ignorando y violentando cuantos seres humanos. Y el sacerdote debe ser valiente frente a la injusticia, frente a aquellos que van explotando a los demás, corregirlo según la doctrina de la Iglesia, según el magisterio de la Iglesia, no ser fanático, sino ser viviente del Evangelio del reino de Dios. En el ejercicio de nuestro ministerio y en cualquier actividad eclesial no debe faltar una mirada tierna y agradecida a la Santísima Virgen María, Madre de la Misericordia, para aprender de ella a ser misericordiosos con todos, comenzando por los que tenemos más de cerca, por los fieles,
de nuestras comunidades, por los hermanos en el ministerio. Que María interceda por nosotros ante su Hijo y nos conceda abundantes vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, a la multiplicidad de vocaciones laicales para el crecimiento humano y espiritual de nuestras sociedades. Que al llevar solemnemente los óleos consagrados a cada una de nuestras comunidades, se renueven la vocación de servicio alegre, de ser servidores de la esperanza que transforma y enriquece. Que así sea. Amén. Amén.